tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonia Radio, Koinonia en Sintonía, como siempre con la editoría de cada día, especialmente porque pues ya estamos en las vísperas de la Semana Santa, que empieza a preparar ese camino hacia la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, misterio pascual que nos invita de manera especial a profundizarlo y también enriquecer nuestra vida espiritual, y en este año jubilar de la misericordia dedicado especialmente a fortalecer en nuestro interior y en nuestra vida en relación al prójimo la experiencia misericordiosa de Jesús en relación también a ese Padre bondadoso. Y es precisamente que vamos a tener en este día dos mensajes, como lo hacemos acostumbradamente en la editorial, que nos iluminen, que nos ayuden a reflexionar y también a profundizar nuestra fe. Se trata de la predicación última que recibió el Papa Francisco. Como sabemos, la Curia del Vaticano, el equipo en el Estado Vaticano, encabezado por el Papa Francisco, pues se reúnen semanalmente para escuchar y para compartir la reflexión de la predicación de Cuaresma dada por el Padre Raniero Cantalamessa. En esta ocasión ha meditado el predicador de la Casa Pontificia sobre uno de los grandes temas que a mi humilde punto de vista es necesario replantear, sobre todo porque me viene en mente las polémicas que se dieron después del video del Papa Francisco cuando hacía la intención del mes pasado, al inicio de febrero, sobre el ecumenismo, sobre la oración común, sobre un Dios que nos ama a todos, y que salían manifestaciones de la religión musulmana, judía, cristiana, uniéndose, y que ponían los símbolos y que desató una cierta polémica ahí. Creo que esto nos revela uno de los grandes temas ausentes en el camino de nuestra formación cristiana católica, que ha sido el tema del ecumenismo, que tiene muchos pros y contras, pero al final de cuentas también, por ejemplo, se vio con otra lectura la presencia del Patriarcado de Moscú con Kirill, que estuvo en el encuentro previo a la visita del Papa a México en Cuba. Se le dio otra lectura, mientras que al video, que no demostraba nada, solo mostraba, habría que partir de ahí, que era un elemento visual, en el cual no era una tesis doctoral, ni era un dogma, ni era una encíclica que el Papa estaba dando, sino es un elemento pedagógico de las nuevas tecnologías que llamamos un video. Entonces, por ahí está el mensaje de esta predicación. Y finalmente recibió a uno de los movimientos internacionales más grandes en esta última década, con un auge tremendo, quizá en nuestro continente no va abriéndose camino, sí en Europa, lo he podido constatar en mi experiencia ahí, del camino neocatecumenal, cómo sigue abriéndose paso, sobre todo en el tema de la familia, en el tema de las vocaciones. Una excelente noche, bendiciones y saludos. En la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico del Vaticano, y ante la presencia del Papa y los miembros de la Curia Romana, el Padre Cantalamessa, en su última predicación en preparación a la Pascua, comenzó refiriéndose al camino ecuménico después del Concilio Vaticano II. Después de haber recordado las razones profundas que inducen a los cristianos a buscar la unidad entre ellos, y tras tomar nota del difundirse entre los creyentes de las distintas iglesias de una nueva actitud al respecto, los padres conciliares así expresan la intención de este documento. Considerando con gioia tutti questi fatti. Considerando pues este sacrosanto concilio con grato ánimo todos estos problemas,
Una vez expuesta la doctrina sobre la Iglesia, impulsado por el deseo de restablecer la unidad entre todos los discípulos de Cristo, quiere proponer a todos los católicos los medios, los caminos y las formas por las que puedan responder a esta divina vocación y gracia. Las relaciones o los frutos de este documento han sido expresados de dos formas: en el plano doctrinal e institucional. Ha sido constituido el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. Iniciaron otro diálogo bilaterales con casi todas las confesiones cristianas, con el fin de promover un mejor conocimiento recíproco, un debate de las posiciones y la superación de prejuicios. El predicador afirmó que junto a este ecumenismo oficial y doctrinal se ha desarrollado desde el principio un ecumenismo del encuentro y de la reconciliación de los corazones. Y a este propósito recordó los encuentros de, por ejemplo, el Papa Pablo VI con el patriarca Atenágoras, los innumerables encuentros de Juan Pablo II y de Benedicto XVI con los jefes de distintas iglesias cristianas y del Papa Francisco con el patriarca Bartolomé y por último con el patriarca de Moscú, Kirill, en Cuba, que ha abierto, dijo, un horizonte nuevo en el camino ecuménico. También destacó las muchas iniciativas mediante las cuales los creyentes de distintas iglesias se encuentran para rezar y proclamar juntos el Evangelio sin intenciones de proselitismo y en plena fidelidad, cada uno a su propia iglesia, tal como él mismo ha tenido la gracia de ver al participar en muchos de esos encuentros. A continuación, el padre Cantalamessa recordó que en la Cuaresma del año pasado trató de mostrar los resultados a los que el diálogo ecuménico ha llegado a nivel teológico con el Oriente Ortodoxo. En esta ocasión dirigió su atención a las relaciones con el otro gran interlocutor del diálogo ecuménico, que es el mundo protestante, aunque sin entrar en cuestiones históricas y doctrinales, sino solo para mostrar cómo todo impulsa a ir hacia adelante en el esfuerzo de recomponer la unidad del occidente cristiano. Una circostanza rende questo sforzo particolarmente attuale. Una circunstancia hace este esfuerzo particularmente actual. El mundo cristiano nos prepara a celebrar el 5º centenario de la Reforma en el 2017. Es vital para el futuro de la Iglesia no perder esta ocasión, permaneciendo prisioneros del pasado, o limitándose a usar un tono más conciliador en el establecimiento de los aciertos y errores en ambos lados. Es el momento de hacer, creo, un salto de calidad, como cuando una barca llega a la compuerta de un río o de un canal que le permite proseguir la navegación a un nivel superior. Después de destacar que la situación ha cambiado profundamente en estos 500 años, e come mai che la madre del Signore viene preso di me. Muestren a los hijos la mirada tierna del Padre y consideren un don las realidades que encontrarán. Familiaricen con las culturas, las lenguas y los usos locales, respetándolas y reconociendo las semillas de gracia que el Espíritu haya sembrado. Lo dijo el Papa Francisco en su discurso a los miembros del Camino Neocatecumenal, a quienes recibió en audiencia la mañana de este viernes 18 de marzo en el Aula Pablo VI del Vaticano. Quiero subrayar 3 palabras que el Evangelio les ha apenas entregado, les dijo el obispo de Roma, como un mandato para la misión: unidad, gloria y mundo. Hablando de la unidad, el Santo Padre recordó las palabras de Jesús a sus discípulos: sean perfectos en la unidad para que sean una sola cosa como Él y el Padre. Ustedes han recibido un gran carisma para la renovación bautismal de la vida. Cada carisma es una gracia de Dios para aumentar la comunión, dijo el Papa. Pero el carisma puede deteriorarse cuando nos cerramos o jactamos, cuando nos queremos distinguir de los demás. Por eso es necesario custodiarlo. La única vía para hacerlo, precisó el pontífice, es la vía de la unidad humilde y obediente. Es siempre necesario vigilar el carisma, purificando los eventuales excesos humanos mediante la búsqueda de la unidad con todos y la obediencia a la Iglesia. Refiriéndose a la segunda palabra que el Evangelio les había entregado, el sucesor de Pedro señaló que el Señor preanunció que sería glorificado en la cruz, pero es una gloria nueva. La gloria mundana se manifiesta cuando se es importante, admirado, cuando se obtiene suceso. En cambio, la gloria de Dios se revela en la cruz. Es el amor que ahí resplandece y se difunde. Es una gloria paradójica, sin aclamaciones, sin ganancia y sin aplausos. Solo esta gloria, dijo el Papa, hace que el Evangelio sea fecundo. Del mismo modo, la Madre Iglesia es fecunda cuando imita el amor misericordioso de Dios que se propone y jamás se impone. Es esa la humildad. Actúa como la lluvia en la tierra, como el aire que se respira, como una pequeña semilla que lleva un fruto en el silencio. Quien anuncia el amor no puede dejar de hacerlo con el mismo estilo del amor.
Finalmente, hablando de la tercera palabra que el Evangelio había entregado a los miembros del camino neocatecumenal, el Papa Francisco comentó el pasaje del Evangelio de Juan, donde dice: Dios ha amado tanto al mundo. Quien ama, dijo el Papa, no está lejos, sino va al encuentro. Dios no es atraído por la mundanidad, al contrario, la detesta, pero ama el mundo que ha creado y ama a sus hijos en el mundo así como son, ahí donde viven, incluso si están alejados. Por ello, dijo el pontífice, muestren a los hijos la mirada tierna del Padre y consideren un don las realidades que encontrarán. Familiaricen con las culturas, las lenguas y los usos locales, respetándolas y reconociendo las semillas de gracia que el Espíritu haya sembrado. Sin ceder a la tentación de trasplantar modelos adquiridos, siembren el primer alimento. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.